En este ejercicio, se nos dan varias desigualdades y luego se nos pide que grafiquemos el intervalo, y luego expresemos el intervalo usando la notación de intervalo. Mirando la primera desigualdad, tenemos x menos de 5. Debido a que la desigualdad es menor, no menor o igual a 5, no está en el intervalo, lo que significa que comenzamos graficando o trazando un punto abierto o un círculo abierto en 5. El punto abierto indica que este valor no está en el intervalo. Si dijera menor o igual que, entonces tendríamos un punto cerrado, que indica que el valor está en el intervalo. Y luego, debido a que la desigualdad es x menor que 5, los valores menores que 5 están a la izquierda. Ahora graficamos a la izquierda. Observe cómo los valores se acercan al infinito negativo. Este es el gráfico para la desigualdad x menor que 5. Ahora expresemos el intervalo usando notación de intervalo. Porque los valores se acercan al infinito negativo, a la izquierda y positivo 5 a la derecha. Comenzamos con infinito negativo, 5, y ahora necesitamos decidir si a la derecha o izquierda. Tenemos un paréntesis redondo. Para el infinito positivo o negativo, siempre tenemos un paréntesis redondeado y, como el intervalo no incluye 5, también tenemos un paréntesis redondeado a la derecha de 5. Si incluyera 5, tendríamos un corchete a la derecha de 5. Para b, tenemos x mayor que 2 negativos. Debido a que la desigualdad es mayor que no mayor o igual a 2, dos negativos no están en el intervalo. Comenzamos haciendo un punto abierto o un círculo abierto en 2 negativos. Esto indica que 2 negativos no están en el intervalo. Y ahora, debido a que la desigualdad es x mayor que 2 negativos, los valores son mayores a 2 negativos a la derecha. Graficamos a la derecha acercándose al infinito positivo. Y ahora para la notación de intervalo, los valores aquí se acercan a 2 negativos a la izquierda y a infinito positivo a la derecha. Comenzamos con 2, infinito negativo. Debido a que 2 negativos no están en el intervalo, tenemos un paréntesis redondeado a la izquierda y para el infinito positivo y negativo, siempre tenemos un paréntesis redondeado. Este es el intervalo usando notación de intervalo. A continuación, tenemos x menor o igual que 1 negativo. Debido a que la desigualdad es menor o igual a negativa, hay una negativa en el intervalo. En este momento hacemos un punto cercano a la negativa porque 1 negativo está en el intervalo. El intervalo es x menor o igual que 1 negativo. Los valores son inferiores a 1 negativo a la izquierda. Graficamos a la izquierda, acercándonos al infinito negativo. Lo que significa para notación de intervalo, comenzamos con infinito negativo, negativo. Para el infinito negativo, siempre tenemos un paréntesis redondeado porque el intervalo incluye 1 negativo, tenemos un corchete a la derecha del negativo. Entonces podemos decir que el intervalo está cerrado en 1 negativo para C y para B, podemos decir que el intervalo está abierto en 2 negativos. D es un poco diferente. D, tenemos x igual a 3 porque el intervalo incluye 3, hacemos un punto cerrado en 3, y este es el único número o único valor en el intervalo. Así que hemos terminado con el gráfico. Parece un poco extraño expresar esto usando notación de intervalo, pero el intervalo comienza y termina con 3, así que una forma de expresar esto usando notación de intervalo serían 3,3. Y debido a que 3 están en el intervalo, tendríamos un corchete a la izquierda de 3 y a la derecha de 3. Otra forma de expresar esto usando la notación de conjunto sería poner un 3 entre llaves, que se vería así. Para E, tenemos x mayor o igual que 2. El intervalo incluye 2. Hacemos un punto cerrado en 2. Tenemos x mayor o igual que 2. Los valores mayores que 2 están a la derecha. Graficamos a la derecha acercándose al infinito positivo. Usando la notación de intervalo, el intervalo va de 2 y se aproxima al infinito e incluye 2. Tenemos un corchete a la izquierda de 2. El infinito positivo va hacia la derecha para siempre y, por lo tanto, nunca incluirá el infinito. Hacemos un paréntesis redondeado a la derecha del infinito. Los dos últimos son una compensación de desigualdades. Hay un par de formas de leer esto. Podemos leerlo de izquierda a derecha como negativo 3 menos o igual que x menos que 4. Pero también podemos comenzar con la variable, y leer esto de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Podríamos decir que x es mayor o igual que 3 negativos. Y x es menos de 4. De cualquier manera es correcto.
Sin embargo, al observar el símbolo de desigualdad, observe cuán negativo 3 está en el intervalo y positivo 4 no, así que hacemos un punto cerrado en 3 negativos y un punto abierto en 4 positivos. Nuevamente, podemos leer esto ya que x es mayor o igual que 3 negativos, por lo que graficaremos a la derecha de 3 negativos. Pero x también es menor que 4, así que graficamos a la izquierda de 4, lo que significa que esta desigualdad compuesta es el intervalo entre estos dos valores, incluidos 3 negativos y no 4. Para expresar esto usando notación de intervalo, comenzamos en 3 negativos y terminamos en 4. El intervalo incluye 3 negativos. Hacemos un corchete a la izquierda del negativo 3. No incluye 4. Usamos un paréntesis redondeado a la derecha de 4. Y finalmente para g, podemos leer esto como negativo 8 menos que x, menor o igual que 0. O podemos leer esto ya que x es mayor que 8 negativos, y x es menor o igual que 0. El intervalo no incluye 8 negativos porque leemos esta x mayor que 8 negativos. Graficamos un punto abierto en negativo 8, y x también es menor o igual a 0. El 0 está en el intervalo, por lo que graficamos un punto cerrado en 0. Y graficamos todos los valores entre el negativo 8 y 0. Esta es la gráfica del intervalo. El intervalo es entre 8 negativos y 0. Negativo 8 no está en el intervalo. Tenemos un paréntesis redondo a la izquierda del negativo 8. El intervalo incluye 0 y, por lo tanto, tenemos un corchete a la derecha de 0. De nuevo, si se incluye el punto final, usamos un corchete. Si no está incluido o es más o menos infinito, siempre usamos un paréntesis redondeado. Espero que hayas encontrado esto útil.